El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. Bueno, queridos compañeros, tengo el gusto de presentarles al padre Daniel Sturla, que actualmente es el obispo auxiliar de Montevideo. Y bueno, podría hacerles una breve reseña de Daniel. Bueno, el último diciembre fue nombrado obispo auxiliar por el Vaticano. Y ahí le subieron, en el último, sí. Hace un tiempito ahora le hicieron varios reportajes en La República y en el diario El País, y decía que tenía 62 años, cosa que no es real. Tiene 52, es nacido en el 59. Y bueno, y brevemente la reseña, porque lo más importante es lo que nos pueda contar él. Dice que ha estudiado Derecho Civil en el Instituto Juan XXIII, Filosofía y Ciencias de la Educación en el Instituto Miguel Rúa de los Salesianos en Montevideo, y como sacerdote ha desempeñado, entre otros cargos, de vicario del noviciado y posnoviciado salesiano y director del Instituto Preuniversitario Juan XXIII. Bueno, yo podría decirles una cantidad de cosas más. También es real porque tuve el gusto ahora de presentarle a una cantidad de amigos y todos recuerdan con muchísimo cariño también a su hermano, que lamentablemente no lo tenemos. Y para él también es un gran orgullo que todo el mundo lo recuerde con muchísimo cariño. Pero lo más importante que les quiero contar, yo no soy un hombre de fe así, de fe muy fuerte, pero siempre tuve, y esto sí me gustaría resaltarlo, pero siempre tuve, a través de muchos amigos que quiero mucho, la referencia de que el Juan XXIII era un instituto muy lindo en todos los aspectos, desde el punto de vista académico, pero que a su vez, además desde el punto de vista académico, tenía la virtud de lograr que llegara muchísima gente de muchísimos lados. Y bueno, y mi hija toda la vida fue a la escuela italiana. Y cuando llegó la etapa del preuniversitario le dije, mira Alejandra, yo quiero que hagas el preuniversitario en el Juan XXIII. El lío que tuve, porque evidentemente en esa edad el tema de las amistades es un tema muy, muy fuerte, esos vínculos son... Realmente tuve un lío de proporciones. Y no me voy a olvidar nunca más. El día que se graduó, vino, me dio un beso y me dijo muchas gracias. Pero, y con esto termino y lo voy a dejar a Daniel, el día que la fui a anotar al colegio, que venía de un colegio que no era religioso, fui como a las 3 de la mañana, porque siempre se da la particularidad de que cuando se abren las inscripciones la gente va la noche anterior, acampan en la entrada del colegio. Y bueno, yo creo que llegué a las 3 de la mañana, era el cuarto o el quinto, no sé. Y sobre las 7:30 todavía no estaba Daniel como director, estaba el padre Algorta. Y sobre las 7 de la mañana veo que el director se para en la puerta del colegio. Y los chicos empiezan a ingresar a eso de las 7:15, 7:20. Y cada uno de los chicos que entraba, no diría el 100%, pero el 80% de los chicos que entraba, saludaba a ese director con un beso, buen día. Algo que me pareció fantástico, porque en esa edad, digo, tienen cierta reticencia, digamos, con sus mayores. Y es como una especie de constante que cada uno de los gurises, en esa libertad responsable que han creado
en el Juan 23, entre y le dé un beso supuestamente a la autoridad, cosa que no es frecuente. Entonces, no quiero hablar más, le paso con Daniel, que estoy seguro que nos va a dar una lindísima charla. Muy bien. No sé si tengo que usar el... ¿Cualquiera? ¿Este? Bueno, yo hablo como educador y como sacerdote. Vieron que vine con la ficha puesta, con la camiseta puesta. En mi experiencia de educador, yo he vivido 33 años en la congregación salesiana hasta que el 10 de diciembre el Santo Padre me nombró obispo auxiliar de Montevideo, por lo que ahora soy vecino de este hotel porque vivo acá en la curia de Montevideo, en la calle 33. Y en mi experiencia de educador salesiano he estado en distintas obras y he trabajado con distintos grupos de jóvenes. He estado en Talleres Don Bosco, donde los salesianos tenemos una escuela de oficios con 120 años, mecánica automotriz, ahora, antes había otros oficios, automotriz, mecánica industrial, artes gráficas, carpintería, también ahora hay informática, bachillerato, etcétera. He trabajado también en barrios muy humildes, en los 6 años en que estaba en la casa de formación. Yo ahí trabajaba en el barrio, los fines de semana, en el barrio 40 Semanas y La Valleja, ahí por la calle Propios e Instrucciones, digamos así, para adentro. Estuve en el nacimiento de la obra Tacurú. Después también en el Juan 23 con chicos, digamos, de clase media, media para abajo, media para arriba. Es decir, en la experiencia diversa que es la experiencia educativa salesiana. Pero obviamente cuando nosotros hablamos de convivencia, también en este clima y más en esta semana donde el tema ha sido tan complejo y tan en primera plana por el discurso del presidente del 19, por las medidas que se anunciaron en el día de ayer, bueno, me gustaría compartir un poco a partir de mi experiencia, no tanto de teoría, aunque también, pero también un poco a partir de mi experiencia, cuál es la problemática, qué es lo que yo veo, qué es lo que yo he vivido también en carne propia, qué es lo que me ha llegado al corazón, lo he sentido en la piel. Parto de una experiencia que viví hace unos años, justamente en ese barrio La Valleja. Propiamente sería Instrucciones y Propios hacia adentro, es un antiguo asentamiento donde también hay unas viviendas que había construido la señora de Bordaberry, aquella de los, ¿se acuerdan? Los voluntarios de coordinación social que hubo en una época. Bien, y alrededor todo un asentamiento. Entonces nosotros trabajábamos ahí los sábados y domingos con los chicos, oratorio, experiencia de juegos, campamentos, salidas. Y en ese barrio, con toda esa chiquilinada y jóvenes, había también una barra que era la barra más brava. Cosa que es importante, me parece a mí, de entrada tenerla en cuenta, ¿verdad? Los chicos que delinquen son una minoría dentro de todo el conjunto de chiquilinada pobre o necesitada o carenciada que hay en el país. Bueno, un día nosotros teníamos en la tarde una convivencia de jóvenes de todas las obras salesianas en el Colegio Domingo Savio de Maroñas. Y siempre esas convivencias tienen un aspecto muy interesante, que hay una integración de chicos de distintos grupos sociales. Una realidad que en el Uruguay de antes era lo común y que en el Uruguay de ahora se va de algún modo resquebrajando. Los encuentros de jóvenes salesianos suelen tener esa característica propia. Ahí hay chicos de distintos ámbitos sociales. Pero lo cierto es que ese día era un domingo, en la mañana me llaman, mataron al Mellado. El Mellado era un chico del barrio muy complicado y que pertenecía a esa banda, ellos mismos se llamaban La Banda, que
que en fin, que eran el terror del barrio, digamos. Mataron al Mellado, te pedimos si podés ir. Entonces yo fui al barrio, los velorios ahí son en las casas en general, o en los ranchitos, o en casitas mejorcitas, digamos así. Llego y el ambiente era tremendo, ¿no? Los que estaban afuera, que eran los amigos, estaban planificando cómo matar al matador. Y en el momento que yo llego, venían unos patrulleros porque traían al hermano del Mellado, que estaba preso en el Concar, y que entonces lo traían un rato al velorio, cosa que suele suceder. Y entonces ahí yo fui, entré, recé, en un ambiente que era realmente desolador, por la situación, también porque a esa madre era el segundo hijo que le mataban. Y el otro hijo estaba preso, imagínense un poquito el ambiente. Bien, entonces de ahí, de ese ambiente pesado, yo me fui a Domingo Savio en Maroñas, y ahí era la alegría, el gozo, había una especie de cantata juvenil, es decir, los jóvenes habían preparado una cantata, entonces, y viví esa experiencia fuerte, emotiva también, por la emoción con la que venía, de dolor, y por lo que yo vi ahí, y ahí es donde uno dice, pero ¿cómo es posible que con tanta cercanía geográfica se vivan situaciones tan dolorosas? Esta que era de dolor, de muerte, de cárcel, de venganza, y esta otra que era el gozo, la alegría, la convivencia. Y de verdad se me cayeron las lágrimas pensando en lo que era esa diferencia en este país que queremos. A partir de ahí sucedió que yo dije, bueno, tenemos que hacer algo con la banda. Es decir, nosotros trabajamos con esos chicos, muchos difíciles, realmente difíciles, los campamentos a fin de año, íbamos de campamento a Laguna Negra, muchas veces, a otros lugares, Aguas Blancas, lugares de los salesianos, quizás algunos conozcan o han ido. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la banda? A la que además, ojo, teníamos que tener de amigos, porque la actividad que nosotros hacíamos era en el mismo barrio. Y ahí surgió el llevarlos algún día de paseo, no era nada fácil, llevarlos, ellos insistieron, a un pequeño campamento, al menos con una noche que pudiéramos acampar. Pero el problema de estos muchachos que ya estaban entre los 17 y los 20, 21, algunos ya habían pasado por el INAU, otros por la cárcel, era la dificultad de entretenerlos, la dificultad de que estuvieran un tiempo prolongado en un lugar. Entonces íbamos en una camioneta, una Renault Traffic de esas, donde cabían 12, 13, pero ahí, contraviniendo alguna norma, iba alguno más. Esa vuelta fuimos a Aguas Blancas, pero después la idea era hacer un paseo hasta Piriápolis. Era principio de diciembre, no había tanta gente, bien. Entonces paramos en un lugar, el tema era, por supuesto llevaron los tramperos para cazar los pájaros, estaba el cigarrillo, ni qué decir, y algún porrito también ahí en la vuelta. Buscar cosas para que fueran a hacer y para que no deshicieran, fantástico. A la mañana siguiente salimos, Piriápolis, esto, el otro, tratar de controlar, de que no se... Pero ahí vino la insistencia por parte de algunos y después la barra se puso pesada, queremos ir a Punta del Este. Y yo dije, bueno, no es el lugar para que vayan a saber lo que pasa. Pero se creó un ambiente tal y había como un entendimiento que al final terminamos, yo dije, bueno, hacemos como un paseíto y terminamos en la tardecita del día siguiente, habíamos pasado la noche en Aguas Blancas, llegamos justo a Punta Ballena. Y ahí se dio un fenómeno que a mí me hizo reflexionar mucho.
llegamos a Punta Ballena al atardecer. Seguramente muchos de nosotros, ojalá, se los deseo, habrán estado allí en ese lugar fantástico cuando atardece. Entonces estos chiquilines que había que estar cuidando la convivencia entre ellos, cuidando que no se metieran con la gente, tratando de ir proponiendo cosas, porque aparte si pelota y fútbol, sí, un rato, porque se cansan más que lo común, porque se aburren, porque surge alguna dificultad. Cuando llegamos ahí empezaron, y era justo cuando el sol se ponía, ahí vi la experiencia de que estos chicos quedaron contemplando la puesta del sol. Por primera vez, y durante una media hora, no hubo que decirles nada, no hubo que hacer una corrección, no hubo que estar como dirigiendo el tránsito, no hubo que estar cuidando que no se metieran con. Estaban contemplando la belleza de la creación. Y entonces ahí, esta experiencia que para mí fue muy fuerte, porque quedaron en esa situación contemplativa, me hizo acordar algo que nos enseña el fundador de los salesianos, San Juan Bosco, don Bosco, un gran educador y de jóvenes carenciados, de jóvenes necesitados. En todo chico, aún en el más difícil, en el más complicado, etcétera, hay una cuerda sensible al bien. Ahí como que se despertó esa cuerda sensible al bien, que era el de la belleza de la naturaleza, de la creación. Entonces uno dice, hay en todo sensibilidades diversas, y tras la tragedia de muchas de esas vidas, hay sin duda un factor, un elemento bueno, un elemento del cual uno dice, es a partir de aquí que yo puedo trabajar para que aflore lo mejor que cada persona tiene y que estos chicos, aún ellos, tienen. En definitiva, lo que el fundador de los salesianos proponía para el trato con los chicos es el quererlos. Con esta convicción, el que es querido ama. Uno aprende a querer siendo querido. Entonces, sin esta dimensión de la vida, de la cual muchos han carecido en su infancia, y eso sin duda ha marcado sus vidas, bueno, se hace muy difícil el rescate se hace muy difícil pensar en una situación en la cual la convivencia en general pueda mejorar. Don Bosco, fundador de los salesianos, era un hombre sencillo en su, digamos, no era un gran teórico, sino que era un hombre práctico, un educador. Pero él cuando llegó a tener que decir, bueno, ¿en qué se basa el sistema educativo que yo propongo? Explicándoselo, porque él había logrado reunir cantidad de chiquilines de los más difíciles en una experiencia educativa que después fue trasladada a otras partes y que hoy está presente en todo el mundo. Él decía, hay tres principios: razón, religión y amor. Son las bases de ese sistema educativo que él llamó el sistema preventivo. Quisiera arrancar por el tema religión. Uno puede decir, bueno, atención, Uruguay, país laico, donde la fe, aún de los católicos, a veces parece prendida muy con alfileres, país plural desde el principio, digamos así, de nuestro nacimiento como nación, más allá de lo que establecía la Constitución del 30, acá estamos junto al templo inglés, que tengo entendido que en América es de los primeros templos construidos que no eran de la religión oficial, de la religión católica. ¿Qué es lo que hay
tras esta propuesta. No solamente un aspecto específicamente religioso, que por supuesto está en el sentido de religare, de la unión del hombre con Dios, sino que hay una mirada antropológica sencilla, que es la mirada antropológica judeo-cristiana, pero que tiene una contradicción con otra mirada, que es la mirada que surgió en el siglo XVIII a partir de Rousseau. En el siglo XVIII, Rousseau, quizás estoy esquematizando mucho y no es que sea filósofo ni conozca a fondo sus posturas, para él, en definitiva, el hombre nace bueno, la sociedad es la que lo hace malo, el buen salvaje. En cambio, la concepción judeo-cristiana, el hombre es, sí, ha sido creado bueno, ha salido bueno de la mano del Creador. Es más, las primeras páginas del Génesis hablan de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestro mismo ser tiene que ver con la persona de Dios. Pero este hombre que nace bueno comete el pecado, o sea, entra el mal en el mundo y ese mal lo ha marcado. Y acá ya saliéndonos de lo judeo-cristiano y yendo al cristianismo propiamente, Cristo lo ha redimido. Todo esto nos da una pauta que es esta. Nosotros ni salimos de la nada, ni vamos hacia la nada, sino que venimos de un amor que nos ha creado, vamos a ese amor que nos espera y la vida humana tiene sentido en el amor. ¿Y cuál es, en la concepción cristiana, el mayor don que Dios le ha dado al hombre y el que más lo asemeja? Así lo dice Dante, lo dice Cervantes en el Quijote, pero es de la doctrina Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es ese mayor don que Dios le ha dado al hombre y que más lo asemeja al mismo Dios? La libertad, la posibilidad del hombre de tomar decisiones, de hacer opciones. Pero unido a la libertad está la responsabilidad, porque también está el hecho de decir, tú, creado libre, vas a tener que dar cuentas de tu vida. El concepto común de libertad es hago lo que quiero. Qué lindo cuando uno dice estoy de vacaciones, no tengo que andar de corbata, puedo andar de vaqueros o de short, ir a la playa, dormir hasta no sé, hago lo que quiero. En cambio, el concepto cristiano de libertad es que el ser libre está unido a una búsqueda de la verdad. Por lo tanto, soy libre en la medida en que hago aquello que descubro que es verdadero. Y ahí está la famosa frase del Evangelio, donde Jesús dice, la verdad los hará libres. Tanto es esto de que la verdad los hace libres, y uniéndolo al hago lo que quiero, que San Agustín llegó a decir una frase, ama y haz lo que quieras. Entonces ahí se une, porque en descubrir que el hombre está para amar y ser amado, uno descubre que en la medida en que el hombre de verdad ama, claro, ama y haz lo que quieras. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Hay un drama de la cultura actual. Es cierto que en el tema de la inseguridad y de los problemas de convivencia, como se ha dicho, hoy lo escuchaba al secretario de la Presidencia en un reportaje que le hacía Emiliano Cotelo, es multicausal. O sea, los problemas que tenemos sabemos que no son simples y por eso no hay respuestas simples tampoco. Pero hay un tema muy de fondo que tiene que ver con la cultura occidental
y que toca de lleno esto que venimos hablando, que es el sinsentido de la vida. El decir, ¿para qué estoy? Para nada. ¿Qué sentido tiene la vida? Ninguno. ¿De dónde vengo? No sé. ¿Hacia dónde voy? Tampoco. Y esa indiferencia que va calando hondo en muchas conciencias ha llevado a uno de los dramas de la cultura moderna, que es el nihilismo. Nada tiene sentido. Y esto que parece algo, bueno, será para grandes filósofos. Eso lo encontramos en los chiquilines de hoy, de diferente nivel social. Eso lo puede decir un chiquilín de un asentamiento, de un cante, como dicen los mismos chicos que allí viven, o lo puede decir quizás un chico que tiene una fuerte educación. Indiferencia, no saber para qué estoy, no saber para qué vivo, que entonces va unido también a un factor fundamental de esta cultura occidental. ¿Para qué tener hijos? Si al final la vida es sencillamente para pasar por ella placenteramente. Entonces lo que antes tenía un sentido, ahora lo único que parecería tener un sentido es pasar del mismo modo. No quiero criticar, capaz que alguno está vinculado, pero hay una empresa de seguros que ni sé cuál es. Yo que escucho la radio Monte Carlo de mañana, el noticiero 6:30, aparece la propaganda de la vida, bueno, no me acuerdo bien cómo lo dice, pero en definitiva el muchacho de la propaganda dice, ¿para qué es la vida sino para estar tranquilo, para vivir tranquilo? Bueno, eso es la negación justamente de lo que es decir, la vida tiene un sentido, está para algo más que para vivir tranquilo o para pasar un viaje placentero por ella. Que no es negar que vaya, qué lindo que es haber comido tan rico y uno ve el postre que se viene y dice, fantástico. Sino que es decir, bueno, todo esto tiene un sentido que es más profundo, que tiene que ver con las respuestas fundamentales de la vida y que éstas se traducen no solo para pocos, sino para todos. Es distinto saber que yo tengo una meta en la vida que no tenga ninguno. Y de hecho esto ni siquiera, por supuesto que viene de la raíz judeo-cristiana, pero también viene de la raíz griega. También Aristóteles, antes Sócrates, Platón, hablaban de que las cosas tienen un fin en sí mismo. Si nosotros recortamos que las cosas tienen un fin, que estamos para algo, entonces se corta el sentido de la vida y lo único que queda es pasarla del mejor modo posible. Y esto en diferentes estratos, cuando las posibilidades son pocas, se trata entonces de que eso poco que yo puedo hacer, lo viviré tratando de pasarla bien. Una vez se dio en los salesianos, hicimos un encuentro nuestro, entonces llamamos a varios chicos de distintas casas nuestras y era muy variopinto para que los chicos nos plantearan, bueno, varias cosas, cómo nos veían a los salesianos, sus perspectivas, etcétera, qué iban a hacer en la vida. Y llamó mucho la atención, porque había un chico que venía de la obra salesiana Tacurú, la obra de estos chicos que barren la calle en convenio Intendencia Salesianos, que es una obra fantástica de rescate de una cantidad de chiquilines de la posibilidad o la tentación de la delincuencia para ir hacia crearle un hábito de trabajo, darle un pequeño oficio, crearle una perspectiva de vida mejor, etcétera, etcétera. Bien, un chico de Tacurú, había otro chico de otro lado, un chico de Juan 23. El problema, fueron hablando cada uno, ¿no? El problema del chico de Tacurú era cómo elegir entre las posibilidades que la vida le brindaba aquella
o mejor dicho, entre las escasas posibilidades que la vida le brindaba, su elección era pequeñísima. El problema del chico del Juan 23 era cómo optar entre tantas opciones de vida que tenía, tantas posibilidades de estudio, de desarrollo, etc. Entonces, obviamente, ahí hay un tema de dar posibilidades a los chicos, pero que tanto en uno como en otro, parte de una realidad obviamente compleja social, de todas formas, el chico con pocas posibilidades de desarrollo o el chico con muchas, si tiene un sentido de por qué hace, si es capaz de formar una familia, si es capaz de encontrar en el trabajo un medio de desarrollo, bueno, entonces tiene una respuesta que capaz lo satisface y lo puede satisfacer y hacer feliz tanto en una situación de más posibilidades o de menos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que nosotros en la cultura uruguaya, a esta situación occidental común, le sumamos nuestro modo de ser, que está ciertamente marcado muchas veces por un cierto pesimismo, no sé si nos viene del tango o de qué. Por ahí había una frase de Mario Benedetti, que la leí, no habría que ver dónde la dijo, está sacada de contexto, pero igual la voy a decir. Él hablaba de una tristeza interior irreversible. Con eso nos quedamos en un pesimismo brutal, del cual el cuento La Tregua, llevado a película, puede ser una expresión muy uruguaya, ¿no? En medio de la dificultad, por ahí hay un momento luminoso con un enamoramiento, pero después se vuelve. ¿A qué? A continuar una vida gris. En cambio, la propuesta que realmente puede hacer salir adelante es tener metas. Para el cristiano es clarísimo, no es que todo cristiano lo viva, pero para aún el que no es cristiano, el sentido de la vida, el darle sentido a través del amor a la profesión, por ejemplo, unido al amor al otro, encontrado como un prójimo, como un hermano, como alguien por quien vale la pena, por un ideal político, social. Bueno, ahí hay una cantera donde uno dice, si no logramos infundir en la juventud de todo tipo, de algún modo, ese ideal de superación porque la vida vale la pena, porque la vida es bella, como dice hermosamente esa película preciosa italiana, ¿verdad? Que aún en el momento de la dificultad encuentra el sentido, la belleza de la vida, vencer la dificultad. Bien, yo me había quedado en esto de la religión en el sentido amplio en el que lo he tratado, como una respuesta a una cuestión cultural que rebasa el Uruguay, pero que tiene que ver también directamente con nuestra realidad. Otro elemento es el tema de la razón. Yo decía, Don Bosco proponía religión, razón, amor. En el razón está el diálogo, y en el diálogo está la propuesta. Hoy hablamos mucho de valores, cosa que es fantástico. Yo creo que nos faltaría más hablar de virtudes. ¿Qué quiere decir? Que la virtud es algo que, con tu esfuerzo, para un creyente, con la ayuda de Dios, te sirve a ponerte metas y a saber descubrir que hay un camino. Fíjense en las virtudes cardinales de las que se habla, que ya las explicaba Aristóteles: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Hay una formación que puede ayudar a descubrir que éstas tienen valor, pero se contradice también con el hecho de, y bueno, hacé lo que quieras, seguí lo que sentís. El sentimiento se ha puesto en lugar de la razón, porque cuando no hay algo verdadero, el tema es lo que sentís, hacelo.
Yo viví una experiencia en el Juan 23 con un tema por demás polémico y pasado de moda y anticuado, etcétera, etcétera. Yo, siendo director en el Juan 23, era costumbre, ya lo hacía el anterior director, escribir alguna carta a los alumnos. Los alumnos la leerían algunos y otros no la leerían nada, pero en la casa la leían y bien, y servía para mandar algún mensaje a los chicos. Pero hubo una carta que sí la leyeron todos los chiquilines del colegio. Les hablé de la castidad. Nada hay más contrario al sentir común hoy que hacer una propuesta en tema de educación sexual que en lugar de proponer el cuidate, proponga decir la abstinencia sexual, la propuesta de una vida sexual ordenada, o incluso, como la propuesta que yo les hacía era la cristiana, la de la Iglesia Católica, era decir, bueno, ¿por qué no esperar? Y ojo, yo tengo contacto con chicos, como he dicho, es decir, no es que esté en una nube y desde allí les haga la propuesta. Pero en hacer la propuesta tenía que ver justamente con decirles, acá hay un ideal que se les propone, que es distinto al simplemente cuídate para no jorobarte la vida. Y que tenía que ver entonces con una propuesta exigente, que tocaba un aspecto fundamental de la vida y que salía totalmente de las propuestas comunes. Si yo a los chicos les proponía solidaridad con los que más necesitan, tenía una respuesta excelente. La verdad que sí. Participamos en un techo por mi país. Desde Juan 23 se iba a trabajar en distintos barrios los fines de semana, los chicos que querían, en el barrio La Bollada, allá en el kilómetro 16, en el barrio de Aires Puros. Pero entonces hacer una propuesta diferente quería hacer también suscitar, porque ¿qué pasa además? Cuando no somos capaces de presentar propuestas exigentes a los chicos, nosotros mismos estamos como rebajando las posibilidades de los chiquilines. Pero además ellos pierden hasta con quién hacer un tete a tete, una contradicción. ¿Qué van a contradecir si del otro lado lo que hay a veces es lo que te parezca? Entonces les pongo esto no tanto por el hecho en sí de la propuesta, que podrá ser discutible, pero que suscitó un interés porque los chicos todos estaban en el patio leyendo la carta y algunos vinieron a hablarme y a criticarme, y yo contento, no contento para ver si convencía a alguno, contento de que realmente tuvieran que pensar lo que tenían que hacer. Y si hacían algo, que supieran que había una propuesta distinta y que afectaba un tema que tiene que ver con la virtud, con el hecho de decir, yo, ser humano, soy capaz de superarme y de salir más allá de hacer lo que se me canta para hacer lo que entiendo que debo hacer. Así hicieran justamente lo contrario de lo que la carta les proponía. Y ahí entra lo de libertad responsable. ¿Tenés libertad? Hacete cargo de tu libertad. Hacete cargo de aquello que decidís. Y entonces esto de la razón supone el diálogo, supone entrar a dialogar con el otro, cada uno desde su lugar, pero sí a dialogar. ¿Cuáles son mis razones y cuáles son tus razones? El otro punto fundamental es el del amor. Si nosotros queremos algo de alguien, no en el sentido de interés, sino que queremos suscitar algo que lo levante, y el tema es realmente quererlo. Por eso en la educación es fundamental que el maestro, el docente, el director, el profesor, el adscripto, quiera a los chicos que tiene a su cargo. Y posiblemente nosotros tendremos muchas experiencias de nuestro haber sido alumnos
Y uno podrá recordar, obviamente, estupendos maestros, profesores, maestras, y estarán los que fueron exigentes y los que lo fueron menos, pero tanto en unos como en otros seguramente nos queda marcado, porque eso el chico lo percibe, si hay un cariño atrás, si hay un interés real por él y por sus cosas. Y acá viene una palabra fundamental cuando se habla hoy de los adolescentes. Al adolescente hay que acompañarlo, no hay que acosarlo, no hay que estar encima de él, no hay que estar como apretándolo, pero sí hay que acompañarlo y él quiere estar acompañado. Habrá en la edad de la adolescencia, que cada año tiene su particularidad, no es lo mismo un chico de 15 que uno de 16, que uno de 17, que uno de 18. Uno va viendo cómo hay cambios que se van dando. Pero el acompañamiento también va a ser distinto, porque en algún momento tendrá él que decir, no quiero saber nada contigo. Pero vaya si en el fondo quiere saber, de otro modo distinto, hasta que al final lo va a buscar. Acá hay una experiencia también que tiene que ver con el tema de los límites a todo nivel. Por ahí hay libros sobre el poner límites a los chicos. Y uno dice, evidente que este es un tema clave, pero el tema también es de dónde se pone el límite en un ambiente educativo, en una familia, aún en una sociedad. El límite por el límite o el límite por una razón. El límite porque está mandado o el límite porque atrás hay una mirada sobre lo que tú sos y sobre tus posibilidades. Hay una anécdota que la hizo un amigo mío. Toda la historia es muy compleja, pero en definitiva este amigo mío había tenido en un momento en su juventud y de una relación esporádica un hijo en Brasil, y él no era brasilero, él era de otro país, era argentino. Bien, en definitiva, toda la historia fue muy compleja, pero él desde la lejanía se hizo cargo de este chico. Murió la madre de este chico, el chico quedó con la familia materna, ya era un adolescente, hasta que un día el chico quiso ir a vivir con su padre, que a su vez tenía su familia formada en Argentina. Bueno, la historia es que el chico, el padre le dice, bueno, vení, va a vivir con su padre. Entonces, estaba el chico ahí, llegaban las vacaciones de julio, y le dijo, papá, yo quiero ir a visitar a mi familia en Brasil. El padre le dijo, bueno, tenés primero que hacer las tareas que te mandaron, después te vas, tal fecha, por supuesto el lunes que empiezan las clases, tenés que estar acá. Sí, pero vos sabés que ese lunes allá en Brasil las vacaciones que son distintas, entonces yo pensaba quedarme 2 días más. El padre le dijo, no, vos el domingo que terminan las vacaciones acá tenés que estar porque el lunes empiezan las clases. ¿Qué le dijo el chico? ¿Y si no vengo, qué? ¿Qué le respondió el padre, que además es psicólogo? Si no venís, te rompo el traste, vamos a decir. No sé qué. El chico se fue a la casa de su familia materna, estaba allí, el padre llamó, le dijeron, ¿sabés lo que dice fulano de tal a todo el mundo? ¿Saben una cosa? Yo, si no vuelvo el domingo, mi padre me rompe el traste. Y por supuesto volvió. Es decir, ¿qué es lo que necesita un chico muchas veces? Alguien que lo quiera tanto que justamente porque lo quiere le pone un límite. Y esa eterna pulseada que se da entre el adolescente, el padre y la madre,
en el fondo de esa pulseada hay un reclamo. Quereme como para ponerme un límite. La sociedad que no pone límites, porque en el fondo de la sociedad hay un tema que es el nihilismo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Al final, hacé lo que sentís, hacé lo que querés, porque el tema es pasarlo del mejor modo posible. O sea que el nihilismo práctico está metido en la vida, lleva a que en definitiva lo que se crea son personalidades gelatinosas, que es el tema, ahora se habla de la cultura líquida, para decirlo de un modo gráfico, uno de los temas, de los dramas de la sociedad de hoy. Ahora uno podría decir, bueno, diagnósticos tenemos, por ahí soluciones a nivel político se dan. Ahora hay un tema que está en cada uno de nosotros, en la sociedad. El presidente habló la otra vez, que todos los grupos sociales, no nombró a las iglesias, cosa que me llamó la atención y que hoy el secretario de la Presidencia nombró también a las iglesias como para contribuir. La gran contribución, por supuesto, estará en la de las leyes y también las leyes que nos cuidan de una situación dramática como se está viviendo. Pero sin duda, a nivel nuestro, yo digo, está sobre todo en el mundo adulto, en la esperanza que tiene el fundamento de que en todo chico, aún en el más jorobado de la vida, hay una cuerda sensible al bien. Y que además hay otra cantidad de chicos, que son la mayoría, que tienen otra que una cuerda, que tienen cantidad de cuerdas por las cuales desarrollar lo positivo. Si nosotros tenemos esperanza es porque en el fondo creemos que la vida es algo más que pasarla bien. Si tenemos fe, hay un sentido que nos viene así. Del amor venimos, hacia el amor vamos. Pero aún si no tenemos fe, el hecho de dejar una huella en la vida de bien, de mejora de la sociedad que hemos recibido, es un elemento fundamental. De hecho, la única certeza que todos tenemos en la vida es que nos vamos a morir. Y entonces, qué bueno es que nosotros digamos, de este trozo de existencia que tengo, yo quiero dejar de mi paso por el mundo una huella de bien. Vale la pena mejorar el mundo. Vale la pena hacer de verdad que la vida sea bella. Entonces hay que reencantar a nosotros mismos en primer lugar. No se puede transmitir esperanza desde una postura, lo digo con todo respeto por Benedetti, de una tristeza interior irreversible. Si podemos realmente transmitir esperanza porque creemos en que la realidad puede ser más positiva, es porque tenemos en nosotros una alegría interior que viene de un aprecio por la belleza de la vida. Y todos lo pueden llegar a apreciar. La experiencia esa del atardecer en Punta Ballena a mí me hizo pensar que aún esos chicos marcados por tanto mal, por tanto daño, por tanta situación de miseria y de pobreza, eran capaces de contemplar la belleza natural. Vaya si entonces podrán contemplar la belleza del amor humano, la belleza de una realidad en los hijos. Todo esto después, obviamente, tiene también otro tipo de connotaciones. Dejo aquí. Si hay alguna pregunta o algún aterrizaje más, se los agradezco. Si no, bueno. Gracias.
usted. No sé si alguien puede decir, no estoy de acuerdo. ¿No se escucha nada? Bueno, entonces, muchas gracias. Decía que era, para mi gusto, muy difícil estar en desacuerdo. Pero acá viene el otro gran tema que supongo que no nos da el tiempo para desarrollar. Todo tiene razón, todo tiene motivo, todo tiene causa y vemos los efectos. Palpamos los efectos en la vida diaria. La reflexión es, ¿tendremos tiempo, padre, en estos años que nos quedan de vida, para ver el resultado de lo que usted tan bien ha desarrollado? Bien, yo pongo 3 ejemplos frente a eso, ¿no? Uno es, por ejemplo, hay lugares donde en lugares muy difíciles se están haciendo las cosas muy bien. Hace poco lo ponía el ejemplo el senador Bordaberry, hablando del Liceo Jubilar, hablando de la Asociación Los Pinos, yo podría agregar lo que es Tacurú, lo que es Talleres Don Bosco. Ahora, pongo otro elemento y acá sí un tema polémico para bajar el tema a un tema muy concreto. Yo la otra vez fui a un programa periodístico que se transformó en una ardua polémica que sinceramente yo no estaba lejos de quererla provocar. Y yo vi ahí los tabú que tiene esta sociedad uruguaya, por ejemplo, en el tema educativo. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los uruguayos, digamos, de clase media o para arriba, muchos de ellos, hijos de la escuela pública, defensores de la escuela pública, después han mandado sus hijos a la escuela privada, ¿no? Entonces, el discurso es, viva la escuela pública, pero después mando a mis hijos a la escuela privada, ¿por qué hoy? Porque es mejor, porque ta. Ahora yo digo, a nivel de INAU se logró hacer una gran cosa desde el regreso de la democracia, que fue que el INAU a través de convenios sostiene una cantidad de obras sociales de distinto tipo, ONG de distinto tipo, entre otras de la Iglesia, pero de distinto tipo. A nivel de la enseñanza, cuando hay, ¿saben cuántos colegios católicos, no sé, otros privados, cerraron en Montevideo en estos 10 años? 13 o 14 colegios. ¿Por qué? Porque no se pueden sostener económicamente. Yo no digo que esa sea la solución. Yo digo, todos tenemos que contribuir a salvar. Hay edificios vacíos de colegios privados. ¿Por qué? Porque en los barrios populares la gente no puede acceder a pagar un colegio privado. Ese sería un modo de intentar una rápida inyección de aliviar el peso de muchos colegios públicos, de dar otra perspectiva y de aprender unos de otros. Yo digo, todos tenemos que aprender, el tema es poner en el centro a los muchachos, no en el centro a la cuestión política o a quién manda o quién no manda en la educación, que ese es el gran tema de discusión. Se ha invertido en el Uruguay como nunca en educación. ¿Y por qué es ese desastre? Y no hay experiencias buenas, claro que las hay. La Iglesia Católica ahora de Montevideo va a fundar un liceo católico en el Cerro. Pero claro, ya no podemos hacer otro liceo porque el jubilar es gratuito. No, el del Cerro va a ser pago, porque hay que conseguir la platita después para estar pagando a los profesores, por más que ahora ha habido una ley que ha habilitado a las empresas a hacer donativos, etc. Entonces yo digo, ahí hay un elemento clave. ¿Qué pasa? El otro día el senador Bordaberry planteó lo de que con la tarjeta del MIDE se pudiera pagar también enseñanza privada. Claro que sí, Talleres Don Bosco ha subsistido 120 años, nosotros los creyentes decimos gracias a la providencia, pero sin apoyo oficial, y ha hecho una obra fantástica. Pero hasta ahora hay ciertos acuerdos con UTU, complejos, pero hay algunos, los chicos salían con un diploma sin ningún aval oficial. La Escuela de Oficios Don Bosco, que los salesianos tenemos en el barrio Borro, en Aparicio Saravia y Trapani, por Aparicio Saravia y San Martín, no tiene ningún reconocimiento oficial, tiene ayuda del INAU,
pero para poder tener un reconocimiento oficial los chicos que salen de ahí, hay que hacer toda una cuestión muy compleja con la UTU, que hace un cuarto año de UTU en la casa nuestra para que salgan con el ciclo básico. Bueno, es medio complejo, no sé si logré explicarme. Es decir, posibilidades concretas hay si decimos, en lugar de, apostemos de verdad a educación, 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 que se dijo, bueno, habilitemos si hay gente que sabe. No solo en los privados, ojo, en los públicos por supuesto que hay, pero hagamos una inyección en este momento de emergencia en el país. ¿Se puede hacer? ¿Lo hace INAU? Claro que hay un tabú que habría que intentar cambiar, ¿no? Gracias. Yo tengo un pensamiento totalmente diferente a los que tienen muchos de acá. Yo reconozco, mis hijos fueron a la escuela privada, mis nietos también. Yo soy producto de la escuela pública, pero comparo el producto de la escuela pública de antes y el producto de la escuela pública de ahora. Y noto, a mi manera de ver, no soy educador, de que hay una diferencia abismal. En la escuela pública antes había maestros que enseñaban y le enseñaban con parte de su disertación, por amor, con seguimiento. Hoy la mayoría de la enseñanza en ese sector es el sueldo que ganan mensualmente y el alumno es un verdadero número. Esa es mi opinión y quiero saber si estoy equivocado o no, que me corrija. Gracias. Sí, yo creo que es un problema muy complejo, yo no me animo a generalizar, pero es evidente, y yo digo con todo, creo que la educación primaria pública está en una situación mucho mejor que la educación secundaria pública, que ahí es donde está el gran drama, ¿no? O sea, ¿por qué además? Porque los chicos son mucho más difíciles, es más difícil acompañarlos, es más difícil estar con ellos, es más difícil comprender su mundo, y entonces ahí es donde yo creo que estamos haciendo más agua, ¿no? La educación secundaria pública. Entonces ahí es donde habría que hacer una apuesta fuerte, me parece a mí, sin desconocer lo de la primaria, ¿no? Que está relacionado con la Universidad ORT, que se llama Camino TICS, en donde ya con el auspicio, la financiación de la Unión Europea, han cursado 100 chicos en programas informáticos. Son chicos carenciados, que no tienen recursos, que han fracasado en la parte secundaria y salen con un trabajo firme, pero dentro de ellos, que son 100, hay cientos más que han fracasado en la prueba inicial, que no han podido ingresar. Nuestra preocupación es aquellos que no han podido ingresar, pero que tienen la aspiración de querer salir de donde están. Hemos tenido contactos con Alejandro Bastos, con el padre de los salesianos de Don Bosco, y estamos buscando fórmulas y soluciones para ver cómo esos chicos, en alguna manera, forma, pueden integrarse a oficios y salir, digamos, exitosos y poder integrarse a la sociedad trabajando. Esa es la pregunta, no sé si hay respuesta, cómo podemos hacer, qué tenemos que hacer. No tiene que ver con esto que estamos hablando, pero es, digamos, un sentido práctico de la pregunta. Bueno, ahí hay dos lugares de los que yo conozco a nivel de los salesianos, que es la iniciación profesional en Talleres de Don Bosco. Lo que pasa es que tiene un cupo limitado, creo que son 90 chicos, me parece, y después está la Escuela de Oficios Don Bosco, de la que hablaba recién, en Aparicio Saravia, que son chicos que terminan primaria, pero no tienen los otros años. En Tacurú se hace, como hay en otros lugares, lo que llaman las aulas comunitarias, que incluso terminan primaria los chicos que van a ser
a trabajar y no la han hecho antes. O sea, lo que pasa es que son programas privados, ojo, muchos con ayuda de INAU, que se están desarrollando, gracias a Dios y gracias a que en el gobierno, creo que de Sanguinetti, el primero, hubo una apertura a eso, ¿no? El tema es que, claro, son esfuerzos que llegan a un número reducido. Después siempre está el tema de todos los que quedan fuera. Pero ¿se podría desarrollar otro tipo de cosas? Creo que sí. La UTU está trabajando mucho en posibilidades diversas para estos chicos digamos, ¿no? Que ni estudian ni trabajan o que no han tenido la posibilidad. El tema, yo digo, el Estado puede hacer mucho, sin duda. Yo creo que hay un tema ahí de inyección a trabajar más en conjunto con los privados, sin saliéndose un poco de lo estricto, diríamos así, de ciertos corsés que el mismo Estado crea en el tema educativo, ¿no? Pero bien, y ahí ojalá pudieran llegar a algo concreto con talleres. Bueno, gracias, un gusto.